A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo fraterno, queridos hermanos y a la comunidad, y a aquellos que también nos escuchan en su programa La Luz de la Verdad, y a tantos años que nos han acompañado a través de la televisión, las plataformas, las redes sociales. Es un agrado estar nuevamente presente frente a ustedes, esperando en Dios que hayan tenido una buena semana, y así también que haya sido un buen inicio de clase para los que trabajan, para los niños y para una infinidad de personas que mueven la entrada de los niños al trabajo. Así que la esperanza es que ustedes nos sigan escuchando, le damos siempre los agradecimientos correspondientes. Bueno, en este mensaje del día de hoy nuevamente nos acompaña nuestro pastor de la región metropolitana, a quien invitamos para que también los pueda saludar a todos. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Estimados amigos, hermanos también y televidentes, ¿no? Es un placer para mí siempre poder tener la oportunidad de hablar con ustedes respecto a la palabra de Dios, cada vez más necesaria en vista de los tiempos que están pasando. Nos quiera Dios que el aporte que hagamos hoy día pueda ser útil para sus vidas y le abra el ánimo de seguir buscando con ahínco la verdad de Dios. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl es la dirección de la página web, iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí está nuestra dirección. Si necesita alguna visita ministerial, si necesita alguna duda, tiene algo que escribirnos, alguna sugerencia, no dude en escribir al correo, y también visitar nuestros nuevos documentos que por supuesto ya están pronto a salir, para que usted también pueda, al igual que nosotros, crecer en este conocimiento tan importante. Antes de pasar ya al mensaje de este momento, vamos a ir a una pausa musical en su programa A la Luz de la Verdad. Se me perdió todo. Adiel. Díganos. Se me perdió toda la, me perdió toda la cuestión. Pues. Pero lleve arriba, ahí está bien. Pero ahí, sí, pero ahora hay que cortar. No, sí, después dejemos un silencio y Jaime edita. Jaime edita, así que dejemos un silencio y parta usted nomás. Y gánese un poquito más atrás para que salga bien entero, y ahí partimos. Ya cuente 5 segundos desde ahora y empieza a hablarnos.
televidente, hoy día a la tarde tengo que tocar un tema que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo. Toda la humanidad, creo yo, en este minuto está preocupada por lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el este de Europa, y que tiene que ver con estas potencias que se están enfrentando ahí, porque mucha gente cree que ya ya está terminando esto, que se va a terminar. Si se enfrenta a Estados Unidos y Rusia, se terminaría todo esto. Conversado con varias personas al respecto y indagan qué pasa esto. Y la verdad, las cosas que a mí me gustaría aclarar algunos términos y que ojalá pueda ser provechoso para ustedes, porque lo más grande que puede tener esto es que nosotros abramos los ojos y consideremos que, por cierto, este no es el fin del mundo, pero es una de las señales que tenemos que tener presente para considerar qué queremos hacer con nuestra vida, ¿no? La guerra al este de Europa ha cambiado de alguna manera nuestra cotidianeidad y nos ha hecho mirar de otra forma la vida, principalmente considerando que se están enfrentando bélicamente las dos más grandes potencias nucleares del mundo, luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, muchas personas se deben estar preguntando, ¿es este el principio del fin del mundo? En los días cercanos al fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en diferentes encuentros con fariseos y con los saduceos y el pueblo mismo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesús había dejado caer muchas frases que preocuparon a sus discípulos en gran manera, porque ellos creían ciertamente que sería nuestro Señor Jesucristo y ya tal vez muy cerca de ese tiempo iba a suceder su retorno. Pero aún así, para ellos, sus declaraciones no habían sido suficientemente claras. Pero delante de tanta gente, ellos no habían tenido oportunidad de preguntar nada y como hubieran querido, hasta que llegó el momento cercano a la Pascua judía. Hablamos de Pascua judía porque esa fue la última Pascua que se conmemoró, ¿no es cierto?, la salida de Egipto. Ahí hablamos de Pascua judía. La Pascua actual es la Pascua del Nuevo Pacto, que representa, ¿no es cierto?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cuando Jesús pronuncia el mensaje que se lee en Mateo 24, del cual hemos tomado para ahora solamente algunos versículos, versículos 3 al 5 del capítulo, en atención a los sucesos de estos últimos días, que sin lugar a dudas se han convertido en la noticia más espectacular del año que ha tenido el mundo en vilo. Y como se lo podrían haber imaginado ya, estamos hablando de como lo hicimos al principio, Estados Unidos y Rusia. ¿Qué va a pasar? Veamos un texto bíblico, una advertencia para nosotros hoy. Y dice, cuando le preguntaron los discípulos, a sus discípulos, dice, ¿qué señales habrían del fin del mundo? Y él les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumor de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí, naturalmente, es necesario tener claro cuál debe ser la posición de la Iglesia frente a la situación tan importante como lo es el conflicto de Rusia y Estados Unidos. O sea, una confrontación entre Rusia y Estados Unidos, las dos potencias más poderosas del mundo, y que ambas tienen el potencial nuclear para destruir el planeta. Sin embargo, como cristianos, nosotros sabemos cuál es el fin de nuestro sistema, situación que no estará precisamente en manos de la humanidad, aunque estos conocimientos obviamente nos deben obligar a considerar nuestra vida espiritual, personal, en virtud del propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y por lo mismo, las responsabilidades personales y sociales que esto conlleva. Ahora bien, ¿por qué tanta seguridad respecto a que este no es el fin? El principio bíblico señala que Dios no dejará nada, que no comunicará a sus siervos los profetas. De modo que solo leyendo la Sagrada Escritura, además de lo que podemos comprender de los mensajes duales entregados en los evangelios,
Los escritos escatológicos del Apocalipsis, principalmente los sellos, las trompetas y las copas, nos irán marcando los tiempos que vivamos. Indudablemente esto no es una cosa tan fácil de entender, pero la esperanzadora advertencia de Dios es clara. Él no quiere que nadie se pierda. Aún así, hay condiciones que se deben cumplir. Por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 22, 14, es una prueba clara de estas aseveraciones cuando nos dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. El concepto perro aquí, sin embargo, que es ofensivo, pero no se refiere solamente a la visión que nosotros tenemos de pobreza de los perros, ¿verdad? Sino que es la costumbre en todas las casas, ¿no es cierto? Bueno, muy contrario a lo que acostumbra la gente ahora, que anda con los perros en brazos. Los perros deben estar fuera siempre, dice. No hay otra forma para poder llegar a la meta propuesta en la Biblia para sus hijos. Pero tiene un punto importante de regulación que pasa por la fidelidad a Dios y a sus mandamientos frente a lo que Él nos entrega y lo que se espera de nosotros, que nos decimos hijos de Dios. Así lo declara el apóstol Pedro en su segundo capítulo, en el verso 20 al 22. Ciertamente, habiendo algunos se apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ello, son vencidos sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Entonces aquí tenemos otro concepto, ¿no es cierto? Ya les digo yo, indudablemente que la percepción de Dios, o sea, la percepción de lo que Dios quiere de nosotros, está clara. Dios no quiere que nos perdamos, pero hay un solo camino y hay una sola forma. Cuando nosotros miramos hoy día el mundo de hoy, nos damos cuenta que eso no es así. La verdad de las cosas es que hay muchos cristianos en el mundo, millones de cristianos en el mundo, pero ¿quiénes están guardando su palabra? ¿O qué palabras están guardando? ¿No es cierto? Cuando nos damos cuenta nosotros de esa gran inflexión que hubo en el momento cuando se rompió el esquema de la Iglesia Católica con el asunto del nacimiento del mundo evangélico, nos damos cuenta que fueron muy pocas cosas las que cambiaron, ¿cierto? Además de sacar, digamos, los ídolos de sus congregaciones, finalmente todo lo que hacen el mundo católico es guardar, el mundo evangélico es guardar las mismas cosas que la Iglesia Católica. Ya lo hemos hablado otras veces, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, a pesar de la información bíblica, el mundo sostiene que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿no es cierto? Y a pesar de que muchas personas, yo he conversado con muchas personas, y dicen, no, pero si eso yo lo tengo claro, así es una costumbre social. No, pero es que aquí se trata de que hay algunas costumbres sociales que son abominables para Dios, ¿no es cierto? Y hay cosas que no son costumbres sociales del mundo, pero son mandamientos de Dios y hay que guardarlos. El cambio del domingo por el sábado, por ejemplo. Ahora vamos a entrar a una nueva etapa de gobierno y ya aquí en nuestro país se dice que en los horarios de trabajo en el próximo gobierno serán de lunes a sábado. Entonces, hay hartas cosas que nosotros tenemos que considerar cómo verdaderamente se están cumpliendo los principios de la palabra de Dios. Por eso que la llegada del día de la ira del Cordero es un punto interesante que nosotros tenemos que comprenderlo en la Biblia. Y está escrito en la Sagrada Escritura en lo que se refiere al séptimo sello, ¿cierto? Y comienza detallando un silencio que se hace amenazante cuando de pronto surgen 7 ángeles que serán sendas trompetas y ellas van a ir avisando los tiempos que vienen a la tierra, ¿cierto? Por eso Lucas capítulo 21, verso 9 dice,
algunas señales del comienzo del fin en las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Empero, cuando hieren guerra y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, más luego no es el fin. Cuando vimos nosotros por primera vez el gran estallido social que llama la gente, ¿no es cierto?, que fue una cosa mundial, en un mismo tiempo, leía a un historiador que dice, no, si eso no puede ser una señal de Dios, decía él, porque han habido estallidos sociales durante toda la historia de Chile, y lo nombró todo. Y yo entiendo que es así, pero es que resulta que el estallido social que se dio en octubre del 2019 fue mundial, y mundial no ha habido más que uno, ¿no es cierto?, el que nosotros logramos vivir, ¿no es cierto? Ahora bien, lo importante para nosotros ahora es entender cuándo y cómo será el fin de este tiempo de corrupción que está viviendo la humanidad a su propia manera, ¿no es cierto? Obviamente, si queremos saber de esto, tenemos que ir a la fuente de la revelación entregada por Dios y dada a conocer para nosotros la Sagrada Escritura. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 de Apocalipsis, que dice, ¿qué es lo que es? Dice, capítulo 1, verso 1 al 3. Pero aquí interesante, la gente presenta el libro de Apocalipsis como una cosa enredada y difícil de entender, y no sé cómo lo van a entender alguna vez. Pero no es eso, no puede ser eso, dice. El capítulo 1 dice, la revelación, esta es la revelación de Jesucristo, que le entregó Dios, el Padre, para manifestarla a sus siervos, para que sepan las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por un ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo es acerca. Aquí tenemos varias cosas que nosotros debiéramos considerar, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis es una revelación. Si a usted le dicen, te voy a hacer una revelación, cómo te puedes ganar la lotería, indudablemente que usted va a tratar de cumplir una por una las cosas que le están explicando para poder ganar la lotería. Hoy día hay varios anuncios en internet que hablan, ¿no es cierto?, de cómo hacernos millonarios con $250 y ponen a grandes ricos, ¿no es cierto?, dando ejemplos para que la gente se entusiasme y deposite ahí. Pero para poder llegar a ser como ellos hay que depositar, y hay que depositar millones. Entonces, mucha gente ha creído y mucha gente ha testimonio que le hizo. Pero también, ¿no es cierto?, la Biblia nos entrega la forma en que nosotros conozcamos las pistas que Dios dio sobre cómo va a ser la conclusión de este sistema de cosas, ¿no es cierto? Y vamos a comentar solo lo pertinente para poder entender este libro, que para muchos es un documento incomprensible, pese a lo declarado en su presentación por su propio autor y la responsabilidad del emisario, Juan en este caso, de hacerle llegar a sus hijos, que hasta este momento reconoce como tales a las 7 iglesias. Entonces ahí empieza, y aquí empiezan estas cosas que a mí me gustaría recalcarlas, que a lo mejor a alguien le puede resultar molesto, pero ¿a quién le entregó el mensaje? Eso es lo primero. El mensaje se lo entregó a 7 iglesias de Asia. Y cuando nosotros empezamos a entender que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la iglesia iniciada por nuestro Señor Jesucristo, siendo el apóstol Pedro el primer papa, ¿cierto?, nos damos cuenta, ¿cierto?, que aquí en las 7 iglesias bendecidas de Dios y reconocidas como sus iglesias, ¿cierto?, no está la Iglesia Católica, no aparece Roma. Entonces, aquí son cosas que nosotros tenemos que meditar, ¿no es cierto? Entonces dicen, luego en los capítulos 4 y 5, y aquí vamos a hacer un resumen rápido de lo que declara el Apocalipsis, de lo que es el Apocalipsis.
Después de las 7 cartas a la iglesia de Asia, dice en los capítulos 4 y 5, a Juan le he mostrado una visión del trono de Dios y de todos los habitantes, ¿no es cierto?, del tercer cielo, donde está Dios el Padre, ¿no es cierto?, con un rollo cerrado, sellado en su mano, y está también el Hijo. Y aquí hay una cosa interesante, porque se nombran los ángeles, se nombran a los animales que hay allá, como dice la Biblia, ¿cierto? Están los arcángeles, están los ancianos, pero está Dios el Padre, está Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo no aparece. Entonces, esa es otra situación que nosotros tenemos que tenerla clara, ¿no es cierto? La iglesia protestante habla mucho del Espíritu, que el Espíritu viene a ellos y todas esas cosas, pero el Espíritu Santo no es una persona, la Biblia no dice eso. Entonces nosotros tenemos que ir aclarando esas cosas en nuestra mente para ver cómo entender el libro de Apocalipsis. Luego, a partir del capítulo 6, la lectura del Apocalipsis nos muestra 3 grandes revelaciones que contienen diferentes sucesos que sobrevendrán a la humanidad. ¿Cuáles son esas? Primero, habla de 7 sellos. La segunda división dice 7 trompetas y la tercera división dice 7 copas. Cuando nosotros logramos ubicar en nuestra mente, ¿no es cierto?, esos conceptos, qué significan los 7 sellos, qué significan las 7 trompetas y qué significan las 7 copas, nos damos cuenta que podemos quedar absolutamente enterados del plan de Dios para los tiempos del fin del mundo. En estas 3 divisiones están revelados los sucesos del fin de los tiempos señalados por Dios para el conocimiento de sus hijos. La apertura de los 4 primeros sellos nos muestran, ¿no es cierto?, todo el daño de Satanás en la humanidad, representada el primer sello por, dice, un jinete en un caballo apartado. Una buena parte de la humanidad la ha separado de Dios. O sea, aquí es claro, el caballo blanco no es una representación de Dios ni de su reino. Basta ver lo que viene a continuación. Luego dice, ahora, aquí hay cosas que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto? Las bendiciones de la vida, de la salud, de la alimentación, de las bendiciones de la tierra, son bendiciones de Dios para los hijos de Dios. Luego los versículos 4 al 6, dice, nos muestran un segundo caballo bermejo. El color bermejo es el color de la sangre. Y al que lo montaba, dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Eso significa que los últimos tiempos serán tiempos de guerra y rumores de guerra, y naturalmente la guerra produce la hambruna y la muerte en el mundo. El tercer caballo es el tercer sello, ¿sí? Está representado por un caballo negro. En la descripción de este punto aparece la información ad hoc que el jinete del caballo tiene una pesa en sus manos y declara lo siguiente: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino y al aceite. O sea, él traía esa información, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? No es tan difícil entenderlo. Un denario es el trabajo, el sueldo que se le pagaba a la gente en ese tiempo por un día de trabajo. Un día de trabajo vale un denario, ¿no es cierto? Y dice ahora, dice 6 libras de cebada por un denario. Cuando nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que la libra es casi 400 gramos, hay 2 tipos de libras, y la que se usa en Israel son como 360 gramos. Entonces dice 6 libras de cebada por un denario. Eso significa que aproximadamente, ¿no es cierto?, son cerca de 3 kilos lo que se podía comprar de cebada o de trigo por un día entero de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer con lo demás que nos falta? ¿No es cierto? Entonces, eso es, digamos, un reflejo de lo que será la carestía de la vida. Y la carestía de la vida es una cosa lógica, ¿cierto? Si hay, como era el primer caballo, era la mentira de la religión, ¿no es cierto? Lógicamente no va a traer paz en el mundo, va a traer guerra. Y el caballo negro indudablemente
o sea, primero el caballo bermejo, representa la guerra. Y la guerra, ¿no es cierto?, nos lleva al hambre. Porque indudablemente, nos imaginamos ahora, por ejemplo, qué pasa en Rusia. En Rusia es uno de los primeros productores del trigo. ¿Y qué es el trigo? El trigo es el pan. Y el pan. Ellos no van a tener producción de trigo por este mismo momento que ellos están pasando, porque en este tiempo ellos deberían estar sembrando, ¿no es cierto? Tal vez están allá, está terminando ya el invierno, ¿no es cierto? Y viene el otoño. No, todavía tienen tiempo, pero indudablemente que tiempo de guerra impide trabajar en la producción y obliga a gastar dinero, ¿no es cierto?, en defensa. Entonces esas cosas son importantes para nosotros. Entonces Dios nos está mostrando paso a paso, ¿no es cierto?, lo que se nos viene encima. Ahora, indudablemente que cuando hay carestía y cuando hay guerra, no toda la gente muere, pero hay gente que se muere por falta de pan o que se enferma por falta de alimentación, ¿no es cierto? Entonces, dice, el cuarto sello, representado por un caballo amarillo, equivale a enfermedades y pandemias a causa del hambre y la mortandad de la guerra. El quinto sello simboliza una nueva persecución al pueblo de Israel, los descendientes físicos de Jacob y al pueblo gentil fiel a Dios. O sea, Israel y la iglesia gentil sufrirán un punto de persecución. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 10, los versos 10 y 11, y el capítulo 1, versos 1 y 2. Perdón. Entonces, al llegar al sexto sello, las cosas cambiarán sustancialmente, porque ahora será Dios. Lo que viene en los 4 primeros sellos, Dios permite que la humanidad haga lo que crea que es lo que tiene que hacer para que el mundo viva bien. El mundo no lo va a lograr. Se va a enterrar más. Indudablemente, la cosa de la guerra no es un asunto que Dios lo propicia y que le agrada, ¿no? Pero el mundo tiene que darse cuenta de lo que Dios quiere para la humanidad. Al llegar al sexto sello, las cosas cambiaron sustancialmente porque ahora va a intervenir Dios. Y dice la palabra, su intervención va a ser de esta manera, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como cuando la higuera echa sus higos, cuando es movida de un gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y todas las islas fueron movidas de sus lugares, terremotos, ¿no es cierto?, cosas extrañas. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, los capitanes, los fuertes, los débiles, los siervos, los libres, se escondieron en sus cuevas, dice, y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, ya sabían ellos, o sea, la gente se va a dar cuenta en ese momento, ¿cierto?, que esto tiene que ver con Dios el Padre y con su Hijo, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Esa es lo que representa para nosotros, ¿no es cierto?, el sexto sello. La llegada del día de la ira del Cordero aparece descrito luego en el capítulo 8 como el tiempo del séptimo sello, y comienza detallando un silencio en el cielo que se hace amenazante, cuando de pronto surgen 7 ángeles a los cuales les fue dada sendas trompetas, las cuales, al ser tocadas, darán curso a una serie de males más sobre la tierra. O sea, tuvo Satanás la oportunidad de hacer lo suyo, ¿cierto? Ahora Jesús, en nombre de su Padre, va a hacer lo suyo en la tierra, dice. Y entonces, ahora empieza ese segundo periodo que se llama el tiempo de las trompetas, que son 7 tiempos, ¿no es cierto? Yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Dice, el tiempo de las trompetas comienza en el capítulo 8 del Apocalipsis. Leamos desde el verso 3 adelante. Dice, y vi un ángel que se paró delante del altar de Dios, ¿no es cierto? Esto pasa arriba, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que
estaba delante del trono, y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios, con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incienso, y lo llenó de fuego del altar, y lo echó sobre la tierra, y fueron hechos truenos, voces, relámpagos, terremotos. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. ¿Cuál fue lo que hicieron esto? Aquí está la descripción, dice. El primer ángel, dice, tocó su trompeta y toda la hierba verde de la tierra se perderá. El segundo ángel, dice, actúa sobre las aguas del mar, que se tornarán, dice, rojas, y morirá toda vida que hay en ellos, dice. La fuente de las aguas dulces se perderán, dice, y el sol y la luna y las estrellas perderán su luminosidad. Eso, así va a ser la intervención de Dios después de los 4 siglos. Entonces ahí empiezan, esas son las 4 primeras trompetas que son tocadas por el ángel. Aún faltan 3 eventos. En la Biblia están descritos como los 3 ayes finales, pero para poder entrar a la aplicación de estas 3 trompetas que nos falta, es necesario considerar, ¿no es cierto?, el estado de la humanidad en un planeta prácticamente devastado por los grandes científicos, pero los grandes científicos y los gobiernos tratarán de explicar a su manera lo que acontece, y naturalmente las revelaciones de Dios no tendrán cabida en sus explicaciones. Por esto entonces es necesario saltarnos algunos capítulos y podernos dar cuenta cómo sigue la historia. Vamos a seguir la historia el próximo sábado. Lo que a mí me interesa es que nosotros comprendamos esto. Son terribles las cosas que están sucediendo ahora. No sé, nadie sabe qué va a pasar esta noche, si mañana va a ser Kiev la capital de Ucrania o va a ser otro. Van a intervenir las naciones europeas con el mando de Estados Unidos o no. ¿Qué cosa va a pasar ahí? No lo entendemos. Pero no es el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero esto es una advertencia para nuestra vida. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿A qué iglesia va? ¿Qué enseña la iglesia? ¿Es cierto? Porque el verso que leímos al principio decía, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por la puerta de la ciudad. ¿Qué significa? Felices, bendecidos los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia sea en el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído muchas veces eso. O sea que nuestro Señor Jesucristo se encarga de cuidar esas personas que guardan los mandamientos y que tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender esos conceptos que están ahí por el capítulo 14 de Apocalipsis, qué significa, y ver, porque cuando nosotros ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica, ¿no es cierto?, romana, cambió la forma de los mandamientos. Primero que todo, el mandamiento que hablaba sobre la idolatría lo cambió. El mandamiento que hablaba sobre el sábado de reposo lo cambió. Y un día, ¿no es cierto?, a principios del siglo XVI, un grupo de personas de la Iglesia Católica se dio cuenta que la Iglesia se había salido de los marcos del camino de Dios y dijeron, nosotros no podemos seguir acá, porque acá nos está cumpliendo lo que dice la Sagrada Escritura. Y abrieron una puerta a este lado, ¿no es cierto? Y clamaron a voz en cuello a toda la sociedad para que se diera cuenta de lo que estaba pasando con el fraude de la Iglesia Católica, con sus malas artes, con su mundanalidad, con su explotación. Entonces, nació así la Iglesia Evangélica. Y ellos levantaron su voz y dijeron siempre, la Biblia, solo la Biblia. Cualquier cosa que le dijeran a ellos contaban, ¿por qué hicieron esto? Porque nosotros respetamos la Biblia, solo la Biblia. Bueno, ¿y dónde quedó el sábado de la Biblia? ¿Dónde aparece la Navidad en la Biblia? ¿Dónde aparece la Semana Santa en la Biblia? ¿Por qué sigue? Entonces, a mí no me interesa atacar la iglesia, pero explicar a la sociedad, ¿no es cierto?, que se han cambiado las leyes de Dios y que usted cree en esas personas
que ustedes creen en la seriedad y en la sabiduría de los pastores y en la sabiduría de los predicadores, ¿no es cierto? Pero no está de acuerdo a la Biblia, usted no se da cuenta de eso. Entonces ahora como dice la palabra, ¿no es cierto?, lavar nuestros ojos con colirio para que nos demos cuenta dónde está la verdad, dónde está la verdad. Mañana el mundo, cuando termine esto, después vamos a estar más asustados todavía. Después, cuando se cumpla, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, vamos a estar más asustados, más confundidos todavía. Pero hay una seguridad para usted. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia, para que su poder, para que su capacidad de sobrevivir, ¿no es cierto?, esté inserta en el árbol de la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea de este mensaje. ¿No es cierto? La idea de este mensaje es que ahora tenemos una prueba evidente de lo que dice la Biblia en la Sagrada Escritura y que se cumple, estimados hermanos. Y miren que estas personas tienen ahora, por ejemplo, ya lo dije, Rusia y Estados Unidos, tienen el poder para destruir el mundo, pero no lo van a hacer. Aunque uno de ellos lo quisiera hacer, no lo van a hacer, porque la Biblia dice que el mundo no va a perecer así. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Por qué se dividieron? Todas estas cosas las tenemos, gracias a Dios, resueltas en los estudios que acostumbramos a hacer cada semana. Y eso es lo que queremos ahora en adelante, compartir un poco con ustedes para que se den cuenta quién es quién en las personas que están dirigiendo el mundo ahora y que están dirigiendo la sociedad. Imagínense usted este gobierno, para empezar. La conquista del sábado como un día de descanso para los trabajadores del mundo costó sangre, costó muchas penas, costó muchas muertes. Y hoy día de la noche a la mañana todavía, ¿no es cierto?, no son gobiernos y ya se dice el sábado va a ser un día de trabajo para toda la sociedad chilena. Y no podemos desobedecer porque ellos son, ¿no es cierto?, las autoridades hay que respetarlas. Entonces aquí es donde tenemos que distinguirnos, los hijos de Dios de quienes nos creemos los hijos de Dios. Quienes son verdaderamente los hijos de Dios y quienes son los que se creen hijos de Dios. Y ahí está. ¿Es cierto? Ahí está. La palabra de Dios es el barómetro de nuestra salud espiritual, de nuestra condición de hijo de Dios. Y de eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Y ya les digo, vamos a tratar de seguir con esto, aunque ustedes tienen ahí en la página web, tienen varias cosas de estos testimonios que ustedes pueden leerlas. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, ahí es la continuación de este capítulo, que no lo vamos a repetir aquí, por cierto. Pero hay otras cosas que siguen, ¿no es cierto?, para saber cuál es la identidad, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura de Rusia y por dónde partir, cuáles son sus enemigos, ¿no es cierto? Están ahí. Lo que pasa es que ahora cada uno, esa es la razón bíblica de divina de este momento que estamos viviendo, es que cada parte está tomando su lugar. Cada parte tiene que colocarse donde Dios quiere que esté para que nosotros la identifiquemos y sepamos qué camino seguir. Entonces, ojo con esto. Pero así como nos podemos dar cuenta, ¿qué les puede pasar a los que mal dirigen el mundo, a los que mal dirigen la iglesia, a los que mal enseñan la verdad? Tenemos que también conocer qué nos puede pasar a nosotros si conocemos la verdad y no la cumplimos. Espero que tengan un buen sueño. Que el Señor los bendiga.
Bien, estimados auditores, televidentes, hermanos que nos ven en casa, sin duda una importante meditación acerca de lo que estamos viviendo, principalmente en Europa, y lo que va a significar también el futuro que viene, que va a ser más duro que este. Si hemos considerado que esto, lo que estamos viviendo, es duro hoy, imagínense cómo va a ser lo que nuestro pastor nos decía a través de los relatos de los sellos, que se le dio una pasada por encima, pero es algo tan profundo y que la humanidad también se va a dar cuenta de quién es el verdadero rey de reyes y quién es el que dirige todo este mundo, queridos hermanos y queridos televidentes. Así que ha sido una importante meditación la que hemos escuchado en este día, esperando que todos nosotros podamos sacar las mejores reflexiones de ella, investiguen la Biblia. Es importante que esto lo contraste, que lea los capítulos que nosotros le hemos expuesto acá, para que usted solo también se dé cuenta de lo importante que significa este tiempo del fin, los hechos que estamos viviendo ahora y todo lo que tiene por venir. Así que ha sido un grato momento. Vamos a invitar a nuestro pastor, por favor, que se despide de todos los que hoy día nos han escuchado. Estimado televidente, espero haber aportado por lo menos curiosidad a su vida, ¿no? Curiosidad por entender lo que está pasando y un poco de temor de ver lo que está haciendo y un poco de temor a saber lo que viene, ¿no? Y un poco de confianza, toda la confianza del mundo. Saber que si somos fieles a Dios, va a haber siempre una bienaventuranza para nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Recordemos siempre, www.idnp.cl es nuestra página web, iglesiasiglo21@gmail.com es nuestra dirección de correo electrónico. Ahí puede escribirnos dudas, consultas, sugerencias, algún punto que no le parezca, alguna visita ministerial. Ahí estamos plenamente a disposición suya para que usted pueda hacernos todas las consultas posibles, y si quiere alguna visita, como lo repetiría anteriormente, estaremos dichosos de poder asistir a su hogar donde usted también nos pueda citar. Que el Dios de paz les bendiga, tengan una hermosa semana y nos volvemos a juntar en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Que estén muy bien. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.